Dice la palabra del Señor, orando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, ¿verdad? A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dominio propio y el dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Entonces, en el orden que está allá, aquí, hoy vamos a ver lo que es la piedad, ¿verdad? Quizás algunos hermanos ya manejan este tema, ¿verdad? Pero sabemos que no todo el tiempo vamos a estarnos recordando, ¿verdad? Quizás para uno ya es un tema que puede estar ya un poco, podemos decir, muy manejado, para otros quizás se ha olvidado, o quizás para otros es un tema muy nuevo, ¿verdad? Y la idea es que todo el tiempo pues sea el mismo Señor alimentándonos, aunque sea de una palabra nueva que tengamos y es algo más que nosotros agregamos a nuestra gran base de datos que tenemos, sobre todo en nuestro corazón, ¿verdad? Piedad, virtud que inspira, dice, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimentan la alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien pasa cualquier necesidad, ¿verdad? Retomando algo muy importante que dijo el hermano Pedro, que busquemos a los hermanos que quizás están enfermos, ¿verdad? Pero sabemos que, y tenemos del conocimiento todos, que generalmente muchos en las congregaciones, la principal enfermedad que tienen es espiritual, ¿verdad? Esa es la principal enfermedad que tienen, ¿verdad? Piedad es la que todo cristiano debe tener unos a otros. Piedad debe ser reflejada en nuestro rostro. Cuando está un hermano enfermo o se ha perdido por un tiempo, ahí es donde se tiene que demostrar esa virtud de la piedad, ¿verdad? Hagamos una pauta aquí, ¿verdad? Generalmente cuando un hermano, ¿verdad?, está con dificultades o tiene padecimientos o está atribulado, porque nos vamos al punto que un cristiano lo que sufre son tribulaciones, ¿verdad? Pero lo que transcurre todo el tiempo que hay hermanos que pueden ser desconfiados, hay hermanos que son muy tímidos, ¿verdad? Hay hermanos que son muy orgullosos, hay hermanos que les gusta sufrir, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero en la mayor parte del caso uno puede, conforme se está relacionando más con cada hermano de la iglesia, uno va entendiendo y va comprendiendo cuáles son los malestares o los síntomas, ¿verdad?, de que aquel hermano está fallando a la iglesia, de que aquella hermana siempre anda un poquito apartadita, de que aquel hermano siempre anda como enojado, o de aquella hermana que lastimosamente anda malhumorada todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros debemos demostrar piedad hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Mostrar piedad hacia esa persona, no simplemente solo
como generalmente sucede, porque a veces he sentido yo que la misma persona que está atribulada le da la confianza a uno. ¿Y qué sucede? Que lo que generalmente hacemos es solo escuchamos. Ah, sí, ajá, está bien. Solo pídale a Dios. Generalmente sucede eso. Solo pídale a Dios y ya está. ¿Verdad? Por un lado, es lo ideal, pero por otro lado, nos dice el Señor que la oración del justo puede más. Pero no solamente la oración del justo. Cuando está un grupo orando por una persona, esa oración tiene todavía más peso y esa oración todavía puede alcanzar más rápido, ¿verdad? Llegar a los oídos del Señor. Estamos entendiendo, ¿verdad? No significa que solo porque escuchamos y ya está, ore, hermano, pídale al Señor. La cosa es que si esa persona nos busca a nosotros debemos demostrar, ¿qué cosa? Piedad por ellos. Y al demostrar nosotros piedad es porque nosotros nos apropiamos del problema de esa persona, ¿verdad? ¿Me expliqué, hermano? ¿O no me expliqué? Entonces, esa es como parte introductoria, ¿verdad? Vamos a ver 3 aspectos que he visto que son aspectos muy fundamentales. Este ya es primero, pero medio hice una introducción. Por ejemplo, en el punto número 1, puse como subtema no juzgar y ayudar, ¿verdad? No juzgar y ayudar. No tenemos que sacar nuestras propias conclusiones o guiarnos conforme a nuestros pensamientos, porque no sabemos la situación que está pasando con nuestros hermanos, porque él es así, o tal vez le hace falta que se acerque usted a él y hable para poder entender por qué está en esta situación, o de qué manera ese hermano está actuando. Es lo que les dije en la parte introductoria, ¿verdad? Generalmente en las iglesias, en las congregaciones, nosotros decimos también que si un hermano no falla, empezamos a juzgar, ¿verdad? Empezamos a juzgar, ya sea en bien o en mal. Empezamos a juzgar o quizás hacemos chistes o quizás hacemos una broma con referente a eso. Pero verdaderamente sabemos por qué situación está pasando ese hermano. Verdaderamente una vez nos hemos preguntado, o se ha preguntado la iglesia, ¿por qué fulanito de tal ha dejado de venir a la iglesia? ¿O por qué el hermano vive fallando constantemente? ¿O por qué a veces viene aquel hermano y todo el tiempo anda todo triste? ¿Verdad? O podemos decir también por qué todo el tiempo vemos a la hermana que anda agobiada, cansada, con malestares, sobre todo en su cuerpo, mostrando cansancios, o si se le ve en su cuerpo, imagínense cómo estará en su ser. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Verdad? La mejor manera que uno puede hacer es, como les dije, ayudar a esa persona, pero ayudar a través de apropiándose de ese problema, ¿verdad? Independientemente del problema que sea, ya sea económico, psicológico, problema material o moral, cualquier problema que sea. Si aquella persona ha creado en usted o ha sentido confianza, ¿verdad?, en usted, pienso para mí, ¿verdad?, que es el primer paso que aquella persona está pidiendo auxilio. ¿Me explico?
esa persona, si desde luego me cuenta a mí, o por lo menos me da un tics de lo que le está sucediendo, me está abriendo la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como cristiano o como hermano de él en la fe? Apropiarme de su problema, ayudar a esa persona con el problema que está teniendo, ¿verdad? Pero podemos hacerlo de la manera, puede ser más aconjugada, ¿verdad? O de la manera como quizás nuestro Señor Jesucristo nos manda a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Teniendo piedad por esa persona. Valga la redundancia, amados hermanos, en lo que es todo el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas citas, se menciona bastante la piedad. Piedad para esto, piedad por aquel, piedad, y así vemos todo el tiempo la piedad. Pero ya en el Nuevo Testamento la piedad se convierte en misericordia. Siempre vemos la piedad, pero a la misma vez misericordia, ¿verdad? Ya cambia un poquito, pero al final de cuentas es el mismo acto que el cristiano debe hacer, ¿verdad? Entonces, si aquella persona ya me abrió la pauta y miró confianza en mí, lo más ideal sería de que yo me apropio del problema de esa persona y me lo guarde yo. Aquí viene lo lindo, me lo guarde yo. No es que yo voy a ir y voy a decir, el hermano me dijo que había tomado y así, no, eso no se hace. O que quizás la hermana le platicó a otra hermana y mire hermana que me pasó esto y esto y esto, tampoco. Si desde luego esa persona, es a lo que quiero llegar, me está contando su problema, es porque quizás el Señor le ha puesto en su corazón y le dijo, acércate a la hermana. Y eso es lo que generalmente pasa. Entonces nosotros lo vemos de otro punto de vista. Muchos lo ven de otro punto de vista, ¿verdad? Entonces aquí vemos ayudar a esa persona, pero no ir corriendo y decirle a la otra persona lo que le está sucediendo a ella. Porque ¿qué es lo que hago? Yo estoy juzgándola a ella. Estoy juzgándola y de esa manera yo no estoy ayudándola. O se puede hacer, pero hermano, fíjese que así, sumémonos en oración, sumémonos juntos y vamos a dar una ayudadita al hermano. Aunque no podamos ir, pero vamos a su casa a animarlo. Tomémoslo de la mano, oremos, hagamos un ciclo de oración en su casa por él y por toda su familia, que sería lo más ideal. Que en vez de que yo venga y diga el hermano no quiere venir porque le interesa más su trabajo que otra cosa, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, de esa manera, nosotros ya no juzgamos, sino que estamos ayudando, ¿verdad? Para unas citas, quiero que nos vayásemos a Zacarías 7:9. Zacarías 7:9. Dice la palabra del Señor. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo todo lo que se acaba de decir ahorita? Tenemos que tener piedad y en la misma vez misericordia por ese hermano. No es que vamos a ir a jugar porque la hermana no ha venido, pase en su casa todo el día. Nosotros no sabemos qué está pasando con esa hermana o ese hermano. Lo más ideal es que yo vaya donde ella, me presente donde ella y le diga, pero es que no voy a ir así yo, no, tengo que ir con mi Biblia. Y decir, hermana, en el nombre del Señor Jesucristo aquí vengo. Agarrar, tomar esa confianza de la hermana, ¿verdad? Amos 5:15. Amos 5:15. Mire lo que nos dice acá. Amos 5:15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia
en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José, ¿verdad? Lo más importante que nos dice aquí es que tenemos que aborrecer el mal, ¿verdad? Y amar el bien, ¿verdad? Dejar el mal por el bien. No podemos juzgar a simple vista si no sabemos verdaderamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Establecer la justicia en juicio, ¿verdad? Establecer justicia en juicio. ¿Qué significa? Que tenemos que ver verdaderamente sin juzgar, ¿verdad? No podemos hacer nosotros de primas a primeras hacer justicia. Primeramente, escuchar el problema, irnos a nuestra Biblia y ver de qué manera a este hermano o hermana podemos ayudarle, ¿verdad? Sin juzgarlo, ¿verdad? Sin demostrar el más mínimo defecto o la situación que esa persona está conllevando, que está ocurriendo en su vida, ¿verdad? Jonás 4:11. Mire lo que dice Jehová de los ejércitos acá. Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, dice, ¿verdad? Ya sabemos la historia de Jonás. Pese a todo lo que Dios le habló muchas veces a Jonás, él se quiso escapar, pero no logró hacerlo. Esto lo está diciendo antes de que, si no me equivoco, de que Jonás emprendiera el viaje a Nínive. Aquí el Señor le está poniendo a Jonás la misión, ¿verdad? Dice, y no tendré piedad en Nínive. Pero al final de cuentas, ¿el Señor tuvo piedad o no tuvo piedad en Nínive? Sí la tuvo, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí está sobreadvirtiendo, pero se lo está dando a entender a Jonás. ¿Por qué? Por la misión que le está mandando él a Jonás, ¿verdad? Pese a que Jonás nunca fue con, podemos decir, con esa llenura del Espíritu. Nunca se ve Jonás gozoso predicando la palabra del Señor. Él anduvo allí para arriba y para abajo, pero nunca dijo cómo tenía que haber dicho y predicado la palabra. Pero pese a eso, llegó a los oídos del rey. ¿Y qué es lo que sucedió allí? Fue el oído del rey y el Espíritu Santo que lo conmovió al rey. Y el resto de la historia ya la sabemos, ¿verdad? El Señor tuvo piedad por esta ciudad, no fue consumida, ¿verdad? De esta manera nosotros tenemos que tener piedad por nuestros hermanos, para que ellos no sean consumidos, ¿verdad? Por cada una de sus concupiscencias, ¿verdad? Que sus tribulaciones, que a veces sabemos que son muy fuertes, pero además de la ayuda de Dios, necesitamos una ayuda que esté a la par de nosotros, diciéndonos y sobre todo conllevando esa lucha que estamos llevando. Amén, hermanos. Punto número 2. No gloriarse por lo que se hace, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si hace un acto de piedad, no se diga por mí aquí, por mí allá. No, las cosas se hacen, punto y final. Así se hacen, ¿verdad? Y se hizo y ya. Así de sencillo, hermano. Y esto se hace para la gloria y la honra del Señor. No es asunto que voy a ir y decir, por mí el hermano salió de su casa. De ninguna manera. Por mí el hermano ahora está fiel en la iglesia. No nos engañemos, hermanos. Por mí el hermano tiene un nuevo trabajo. Por mí el hermano sale a evangelizar. No, hermano, no nos engañemos. Sabemos que el que pone el querer en los corazones
Es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? No hay que gloriarse en ningún acto, aunque nosotros hayamos sido partícipe de ellos, aunque nosotros hayamos traído a esa persona de la mano, aunque nosotros le hayamos predicado, aunque nosotros hayamos pasado las miles calamidades por esa persona. No nos llevemos esa gloria porque no es nuestra. No es nuestra. Recordemos lo que éramos nosotros antes y que por nosotros también otra persona habló. Otra persona nos habló de la palabra y por eso, quizás por esa persona, fue utilizada por el Espíritu Santo, pero esa persona no fue por ella en sí que estuvimos acá, sino que el Señor le puso el corazón, en las palabras en su boca y fue el mismo Espíritu Santo hablándonos a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, no gloriarnos. ¿Por qué tenemos que gloriarnos? Yo no puedo llevarme la gloria del Señor por algo que yo vaya a hacer, no. Yo sin Él no soy nada. Si Él dice no vas a hacer esto y no lo hago, ¿quién lo va a sacar de allá? Voy a trabajar siempre bajo la voluntad de Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así tenemos que caminar todos nosotros. ¿Cómo se llama eso? Acto de humildad. Eso se llama humildad, hermanos. Hacer sin esperar nada a cambio. Siempre estar trabajando para la gloria y la honra del Señor. Y sobre todo aquí demostramos la piedad hacia nuestros hermanos. E incluso hasta quienes no son nuestros hermanos. De esa manera demostramos piedad. ¿Verdad? Vámonos a la palabra de Dios para respaldar un poco lo que hemos hablado ahorita. Hechos 3:12. Hechos 3:12. Movamos nuestra Biblia, hermanos. Hechos 3:12. ¿Lo tienen? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por vuestro poder o vuestra piedad hubiese hecho andar a este? ¿Se entiende? Aquí lo podemos ver en el contexto cuando Pedro y Juan llegaron a la entrada de aquel lugar donde se ponía siempre un hombre, ¿verdad? Y vemos que Pedro, fue el mismo Espíritu Santo, el Señor, el que hizo la obra. Simplemente Pedro era un instrumento. Pedro fue, podemos decir, el vehículo para que esa obra se hiciera en ese hombre. De igual manera pasa en nosotros. Nosotros somos vehículos para poder llevar el mensaje de la palabra a otra persona. Y el que hace el cambio en esa persona es el Espíritu Santo del Señor, no nosotros, como muchos creen, hermanos. Y aquí lo dice Pedro, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y aún Pedro, muy humildemente, dice, oh piedad, dice. Humildemente, él no está viendo, ¿cómo podemos decir? Él está apartando la piedad que verdaderamente tuvo por ese hombre, ¿verdad? Pero él humildemente lo está diciendo, ¿verdad? Primera Timoteo 6:5. Primera de Timoteo 6:5. Dice la palabra: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice, ¿verdad? Aquí podemos ver a Pablo aconsejando a su querido hijo en la fe, a Timoteo, ¿verdad? Hay muchas personas, hermanos, que obtienen ganancia de la piedad. Muchas personas. El mundo quizás está lleno de ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas que hacen el bien, pero esperando algo a cambio. Sí, eso es lo que sucede.
Entonces aquí vemos piedad como una fuente de ganancia. Entonces yo esas personas, con todo el respeto de la palabra, yo las llamaría hipócritas. Sí, hipócritas son. Porque yo no puedo demostrar una falsa piedad a alguien o un falso amor hacia una persona solo porque me dé. Y el mundo está lleno de esos, hermanos. Y de esos hay que huir y sobre todo de eso hay que apartarnos. Sobre todo los que ya andamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Aquí lo dice, apártate de los tales, dice. Nos da a entender que ni como amigos los tengamos, porque el único amigo de nosotros es Cristo, ni como conocidos. Más bien oremos por ellos, porque sea el mismo Señor poniéndoles en sus corazones que abandonen esa mundanalidad, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:5. Miren qué más nos dice acá. Que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A esto evítalo. No sé si les he compartido una vez que me pasó a mí que yo, por mi trabajo que yo tengo, yo he tenido la oportunidad de visitar todas las iglesias, me atrevo a decir, de este mundo, o todo, perdón, de Nicaragua, o todos los movimientos cristianos que existen, ¿verdad? Y yo cuando niño, cuando miraba a alguien hablando en el púlpito de saco y de corbata, yo decía, chocho, decía yo, como niño, pensaba como niño, esa persona debe ser muy importante, a esa persona debe tener mucho dinero, a esa persona la debe querer toda esta gente por lo que está diciendo. Imagínense uno pensando como niño, ¿verdad? Pero ya como hombre y como adulto, la moneda se me revirtió, ¿verdad? Y gracias a Dios que la moneda no era de la misma cara, era cara distinta. Resulta que una vez vamos a hacer un trabajo y viene no sé quién, no lo voy a mencionar ni la congregación ni nada, porque no vale la pena. Y el hombre lo andaban, hermanos, como que, ¿a dónde te pongo para que no te ensucies los zapatos? Una idolatría total, ¿verdad? Y me recomendaron bien con él y todo, pues pasó todo. Resulta que a la hora que estamos haciendo el trabajo, aquella dulzura que aquel hombre lo había expresado en el púlpito, óigase bien, una noche antes, se convirtió, podemos decir, en un monstruo. Se quitó la máscara. Porque lastimosamente hubo algo que pasó y la persona se transformó totalmente. Se transformó totalmente y yo me quedé sorprendido. Y entonces dije yo, hasta aquí que yo me ando dejando llevar por las apariencias de hombres. Y yo sin ser cristiano, hermanos, me sorprendí. Me sorprendí. Y de remate terminó la actividad y todavía fue a humillar a otras personas fuera del recinto. Imagínense, hermanos. Entonces esto es un poco de lo que nos está diciendo. Que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evítalos. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas que se visten, hay muchos cerdos que se visten de ovejas. Esa es la palabra que quería ocupar, ¿verdad? Y cuando ya consiguen aquello, se revuelcan en el charco. Sí, eso es lo que sucede, hermano. Entonces nosotros tenemos que evitar a esas personas. Nosotros tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo, escudriñar corazones, no dejándonos llevar por apariencias, ¿verdad? Entonces, de esta manera la piedad verdaderamente no es piedad, ¿verdad? El hombre viene a utilizarla como
podemos decir, una manera de adquirir algo indebidamente. Primera de Timoteo 6:11, para que ya pasemos al otro subtema. Ya lo hemos leído. Y este es mi texto base que tengo en este. Dice la palabra, mas tú, oh hombre de Dios, nos está diciendo a nosotros, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Les dije que al comienzo, sin fe no tenemos nada. Y aquí viene la raíz principal, que es la fe. La fe ha venido en todititos los atributos divinos que hemos venido viendo. Está de primera, está de segunda, está de tercera. Dice la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Verdad? Hombres de Dios, andemos en piedad, andemos verdaderamente dignos como debe ser de un obrero, bien presentable delante del Señor. Número 3, viviendo para la piedad. Nosotros hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, hemos sido salvados, hemos sido justificados, perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Él demostrando de esa manera su gran amor hacia nosotros y teniendo a su vez esa infinita piedad. Jesucristo ha tenido mucha piedad para nosotros, ¿verdad? Y sabemos que si Jesucristo no tuviera piedad de nosotros o no la hubiese tenido, nosotros no estuviéramos aquí hoy. A Él le debemos toda la gloria y toda la honra. Y lo que actualmente nosotros somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Somos los apartados, hermanos. Que nos ha dado por su gracia que nuestras vidas estén llenas de esta virtud grandiosa como es la piedad, ¿verdad? Tengamos, hermanos, cada día la necesidad de poder ayudar a alguien, la necesidad de exclamar alguna verdad, la necesidad de buscar a alguien, la necesidad de decirle a un hermano, hermano, lo quiero mucho, perdóneme quizás porque he pecado en pensamiento contra usted. Eso es piedad, hermanos, eso es piedad también. Tener un verdadero arrepentimiento es piedad, porque estoy demostrando el amor hacia ese hermano, ¿verdad? Y a la vez le estoy pidiendo perdón por el mismo amor que yo estoy haciendo. Porque si yo tengo amor por ese hermano o esa hermana y a la misma vez yo ando blasfemando en contra de él, no puedo tener piedad. Entonces, lo principal que tenemos que hacer es tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero amor hacia esa persona y demostrárselo de esa manera, pidiendo perdón, ¿verdad? Aunque nosotros no hayamos sido lo que hayamos provocado algo, no, allí también demostramos la piedad, pidiendo perdón. Tengamos siempre esa necesidad de buscarla. ¿Y cómo podemos buscar la piedad? Ya lo hemos dicho. Hay muchas necesidades en nuestra iglesia. Incluso hay necesidades en nuestros hogares que a veces ni nosotros lo sabemos. Sí. Hay necesidades en nuestros vecinos, pero a veces los vecinos, como yo lo he venido experimentando, ya él es evangélico, ya no tiene la vida que ha estado llevando. Entonces los vecinos como que se hacen a un ladito, ¿verdad? Se hacen a un ladito, pero es mejor que estén a un ladito, ¿verdad? Porque así de esa manera nosotros podemos ver y ayudarles a ellos, ¿verdad? Por ese distanciamiento que quizás ellos han hecho hacia nosotros. Entonces uno puede tener la oportunidad de predicarle la palabra y ver verdaderamente cuál ha sido el cambio que nosotros hemos tenido como cristianos. No solo que nos cataloguen el evangélico o el cristiano,
porque generalmente eso sucede, ¿verdad? Arrimémonos a esos hermanos. Eso también es tener piedad. Primera de Timoteo 2:2. Ya estamos culminando, hermanos. Primera de Timoteo 2:2. Ya lo hemos leído, creo. No lo hemos leído. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así tenemos que vivir todo, por los reyes, por los que están en eminencia, ¿verdad? Y por los que no están en eminencia también. Nosotros tenemos que demostrar esa piedad hacia estas personas, reposadamente en toda piedad y honestidad, dice, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. De lo que hablábamos hace poco. Dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo nos llamó a nosotros. No ha sido ni el mango ni el mamón. Fue nuestro Señor Jesucristo que nos llamó, ¿verdad? Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados con la palabra de Dios, ¿verdad? Primera Timoteo 4:8. Primera de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero para la piedad para todo provecha, pues tiene promesas. Oiga qué lindo, pues tiene promesas en esta vida presente y en las venideras. Todas aquellas personas que practican la piedad y tienen provecho de la piedad, sacan provecho de la piedad, pero no provecho del que ya todos sabemos, ¿verdad? Es una de las promesas lindas que el Señor nos da, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Si ya estamos empezando a gozarnos en esta vida por todo lo bueno que quizás estamos siendo por medio de nuestro Señor Jesucristo, significa que en la vida venidera va a ser mucho más bello que lo que estamos viviendo acá. Esta es 1 Timoteo 4:8. Ya para ir culminando, amados hermanos, miren qué lindo este pasaje que me encontré acá también en 1 Timoteo 3:16. Búsquenlo, por favor. 1 Timoteo 3:16. Nos habla del ministerio de la piedad. ¿Quién verdaderamente fue el ministerio de la piedad? ¿Quién conformó al ministerio de la piedad? Dice la palabra, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Verdad? Todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que vivió,
todo lo que Él ha sido durante tantos años, lo vemos acá en este pasaje, en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente dice, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un ejemplo que podemos ver en este versículo, el cual nosotros podemos retomar, ¿verdad? Siendo partícipe de este grande y precioso ministerio como es la piedad. Jesucristo es el máximo ejemplo que tenemos de piedad. Y como hijos legítimos de Él debemos velar, andar siempre caminando piadosos. No importa con quién fuere que practicase la piedad, hágalo. Pero principalmente, hermano, esfuércese por hacerlos con los hermanos de la fe, ¿verdad? La piedad es uno de las virtudes maravillosas que se pueden obtener a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la virtud que inspira el amor a Dios, la devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo y a los actos de amor, de compasión. ¿Estamos entendiendo, hermano? Así que de esta manera, amados hermanos, damos por concluido esta pequeña pixelada de lo que es esa virtud maravillosa como es la piedad.